El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Bendiga a todo ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Cada jueves estamos acá para traer una palabra de bendición a tu vida, una palabra de transición, una palabra de transformación. Para esto Dios nos ha puesto en este lugar, para específicamente traer el alimento espiritual, traer estas enseñanzas que nos van a catapultar y llevar a un nivel más amplio de conocimiento. Porque sabemos que la Biblia dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá cordura. Entonces, cada día el escuchar la palabra añade a nuestra vida bendición, y por esta razón es que hemos elegido esta porción, la mejor porción. Hay otros que hablan de política, hay otros que hablan de farándula, hay otros que hablan de deportes, cada cual en su área. Ahora nosotros estamos acá para hablar de la palabra de Dios. Y yo sé que todo el que sintoniza este espacio y tiene hambre y sed de la palabra, pues realmente cada lunes, cada martes, cada jueves y cada viernes a través de Visión de Águila, pues usted recibe una palabra y así alimenta su espíritu y también busca agradar a Dios en esto, porque cuando escuchamos la palabra de Dios es porque lo amamos, dice la Biblia. Y también dice la palabra en el libro de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es importante que para nosotros adquirir fe, para nosotros realmente amar a Dios, para nosotros creer que Dios hará algo en nuestra vida, es importante que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón morando, ya que ellas mismas serán las que te van a iluminar para que entiendas que algo de parte de Dios se acerca para bendecirte. Así que ya usted sabe, bienvenido una vez más. Colócame, Manauri, ahora el flyer de la actividad que se estará efectuando mañana viernes en Iglesia Tabernáculo de David. Hemos estado anunciándola. Manauri, colócame ahí el flyer del viernes. Tendremos una actividad mañana, viernes de avivamiento. Ahí está, viernes de avivamiento con el pastor Enrique Terrero desde San Francisco de Macorís. Una noche poderosa donde el poder y la manifestación de Dios serán visibles en ese lugar. Esa actividad, cabe mencionar, es totalmente gratis. La dirección es Zona Industrial El Almirante, número 24, después del Olé y antes y próximo a Planeta Sur. Son la dirección más correcta para que usted pueda llegar. Recuerdo, totalmente gratis a las 7:30. Así que todo el que está sintonizando este espacio ahora está invitado para que disfrute con nosotros de este evento. 6 de marzo, específicamente mañana, viernes de avivamiento. Esta actividad la efectuamos cada 15 días en nuestra casa Tabernáculo de David, y hemos visto la mano de Dios moverse de manera sobrenatural y cómo personas son impactadas a través del poder de Dios, y recibimos los testimonios de cómo disfrutan de esa actividad. Así que no sea tú la excepción para esta actividad, más bien empodérate, llénate de fe y corre y visítanos a Tabernáculo de David para que seas impactado a través del poder de Dios y que recibas una palabra de transición, de transformación a tu vida. Así que ya usted sabe, mañana a las 7:30 de la noche. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema poderoso. Tiene que ver con la protección de Dios. La protección de Dios para sus hijos. Quisimos poner este tema debido a que sabe cómo se ha propagado ya la noticia y también ese virus que está azotando a China y gran partes de otros países. Muchas personas están muy alarmadas por esto, acerca del coronavirus.
o el COVID-19. Realmente las personas cuando llegan estos tipos de plagas, de enfermedades, ¿verdad?, de pestes, se desesperan y tienden a perder la fe, tienden a muchas veces a aislarse, porque ahora mismo esto es lo que está causando que muchas personas estén aisladas, no quieran ni saludar a su amigo, que de lejito, tratando a la gente de lejito, y que estén divididos por grupos, otras veces con un miedo de que ni siquiera la mano quieren estrecharte. Es típico de un momento donde la persona está pasando por una situación de incertidumbre, de falta de fe y de confianza por causa de este virus. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la protección de Dios y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos tipos de cosas que se manifiestan. Usted sabe que nosotros siempre tratamos de traer temas, aparte de que Dios ponga en nuestro corazón, también Dios nos utiliza a través de este espacio para que usted reciba una palabra en las diferentes dimensiones que usted quiere entenderla. Y, por ejemplo, yo he sido un ejemplo visible o patente para mucha gente de que cuando ellos ven estos tipos de cosas, se acercan a mí y me preguntan acerca de qué dice la Biblia sobre estas cosas. ¿Qué habla la Biblia y si es real o qué puede pasar? Porque aunque la persona muchas veces no es creyente, quizá muchas veces ni siquiera tenga fe, pero sin embargo ellos quieren ver las diferentes vertientes, las diferentes opiniones, para ellos en ese momento creer o no en tal cosa. Por ejemplo, en una ocasión, como siempre hemos mencionado, se dijo que se iba a acabar el mundo en el 2012 y muchas personas se acercaban a nosotros los cristianos y nos decían que si esto iba a ser verdad, que cuál era nuestro punto de vista acerca de esto. Y bueno, nosotros les respondíamos conforme a lo que dice la Biblia, y la persona respiraba profundo y decía, bueno, voy a creer en lo que tú me estás diciendo, porque realmente viví un tiempo de incertidumbre por estas cosas, pero ellos saben que siempre los cristianos tenemos una respuesta para cualquiera sea la circunstancia y las situaciones que vive el mundo, no porque nosotros somos los sabelotodos, no porque nosotros vivimos buscándole la quinta pata al gato, como dicen mucha gente, más bien porque tenemos la palabra de Dios y no hay nada que acontezca en el mundo que no esté plasmado en la Biblia. No hay nada que se esté manifestando en este tiempo y que se manifestó en tiempos antiguos que no esté plasmada en este libro, en la Biblia. De manera que es nuestra guía. Y por esa razón es que nosotros emitimos una opinión o damos un mensaje o disertamos algún tema conforme a muchas cosas que acontecen. No es como a conveniencia propia, más bien es para clarearte los pensamientos, es para que comiences a tener fe y entender de que hay una salida ante cualquier circunstancia. Así que ya usted sabe, vamos a estar hablando acerca de la protección de Dios. Ahí está nuestro número telefónico, nuestro número de WhatsApp, 809-905-6683, para que nos contacte si usted quiere oración, si usted tiene alguna petición, quiere promocionar algún disco, si usted quiere, ¿verdad?, dar un anuncio acerca de alguna actividad, usted se contacta con nosotros a través de ese número de teléfono y nosotros estaremos dándole la información del lugar y cualquier información que usted necesita acerca de este espacio y cuáles son las facilidades que usted pueda tener para estar acá con nosotros. Así que nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos inmediatamente vamos a hablar acerca del tema que tenemos acerca de la protección de Dios y estaremos enfatizando acerca de el coronavirus según lo que dice la Biblia, que tiene que ver con las pestes, que tiene que ver con las plagas, que tiene que ver con cada una de esas cosas que se manifiestan, que viene a consecuencia del pecado del hombre, porque cabe mencionar que todo esto es consecuencia del mismo pecado del hombre. No hay nada que venga a esta tierra, que venga en castigo del hombre, que venga así por al azar. Más bien, todo tiene un principio, todo tiene una causa. Y la causa principal de cada una de estas cosas, todos sabemos que es consecuencia de pecado. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos desarrollamos este tema poderoso. Bendiciones.
Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder te invitan a su gran campaña Toque de Queda en Vivienda para Cristo, a celebrarse los días 27, 28 y 29 de marzo a partir de las 7 p.m. en el parqueo del edificio 4 de la manzana 4685. 3 noches de liberación, salvación y sanidad. Calle Julio Genaro Campillo Pérez, antiguo Los Invasores de Vivienda. Ven por tu milagro. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Bienvenido a todos los que se conectan con nosotros a través de Facebook, los que nos ven también a través de Telecable, Éxito Visión, Telecanal 28, también los que nos sintonizan en todo Estados Unidos a través de ITER, Canal 63, también los que nos sintonizan en Telecable Dominicano, Hot Lagarto TV 130, también los que nos sintonizan a través de Win TVO. Todos esas plataformas están encargadas de transmitir este espacio. Si usted tiene esas aplicaciones, pues ahora mismo puede conectar con nosotros y sintonizar este espacio Visión de Águila. Estamos hablando sobre la protección de Dios. Yo creo que es muy importante. Y siempre menciono y veo, casi siempre busco el lado positivo de las cosas. Hay muchas personas que tienen en su casa una Biblia y muchas veces tienen esa Biblia abierta en lugares específicos. O la tienen en el Salmo 91, o la tienen en el Salmo 27, o la tienen en el Salmo 23. Hay diferentes citas que la persona utiliza que tienen que ver con la protección de Dios. Y yo siempre he dicho que este tipo de texto bíblico, aunque Dios tiene misericordia del impío, porque hay muchas cosas de las cuales Dios le libra, sin embargo hay historia bíblica, hay texto bíblico que tienen que ver con protección, pero para aquellos que han creído en Dios, para aquellos que le sirven a Dios. Porque es imposible que alguien que no le sirva a Dios, esta palabra tenga legalidad sobre ello para cubrirlo, para hacer su cobertura. Como por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, porque Él te librará del lazo del catador, de la peste de tu tora, y con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adargue su verdad. Cuando usted analiza acerca de este texto, usted se da cuenta que no tiene que ver este texto con el impío. No tiene que ver con alguien que rechaza la palabra de Dios, con alguien que hace burla de la palabra de Dios y no cree en ella. Más bien tiene que ver con aquellos que sirven a Cristo, con aquellos que están en su camino, que una vez están en su camino, esto le da legalidad como hijo, para que el Padre Celestial le dé cobertura. Y esa cobertura que da Dios tiene que ver con proveer, tiene que ver con la protección. Entonces, por esta razón, aunque usted tenga este texto en su casa abierto, si usted no le sirve a Dios, pues este texto o esta palabra no tendrá legalidad sobre su vida para actuar en protección. Más bien, usted la tiene ahí abierta en su casa, gloria a Dios. Quizá un día pase y ve ese texto y quizá le impacte y busque de Dios, gloria a Dios. Yo, desde ese punto de vista, yo veo esto positivo de que usted lo tenga en su casa. Ahora, en el momento cuando se manifiestan estas cosas, como por ejemplo lo que estamos viviendo en estos días, esa noticia alarmante, ese acontecimiento de esta peste alarmante que comenzó allá en China y que se está propagando paulatinamente en diferentes lugares, y que todos los países ahora mismo están alarmados porque esto es contagioso y las personas están en incertidumbre, están desesperados,
están sin fe y sin esperanza muchas veces. Y quizás ellos entienden de que no están exentos de esta plaga o de esta enfermedad o de este virus que está azotando. Realmente, si tú no tienes la protección de Dios, tú no estás a la merced de que estas cosas te puedan pasar. Cabe mencionar. Ahora bien, y voy a referirme específicamente en lo que voy a decir a los que sirven a Dios. Cuando la Biblia habla acerca de estos textos bíblicos, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo, está hablando de la protección de Dios, está hablando de la seguridad de Dios para con tu vida, está hablando de lo que tiene que ver con el cuidado que Dios tiene que tener para contigo por cuanto tú eres hijo suyo, por cuanto tú le perteneces a Él. Es ilegal que tú le sirvas a Dios y que todo lo que pasa en el mundo te acontezca a ti. Es ilegal, porque entonces no hay una acción de Dios en protección hacia tu vida, aún tú sirviéndole. Y tú estás pagando, siendo inocente como el culpable, y Dios no es justo. Siempre hemos dicho que Dios es justo. Siempre hemos dicho que en Dios hay equidad. ¿Ah? Dios le paga a cada uno conforme a sus obras. Siempre digo este texto bíblico. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 7 verso 11. Dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Si él no se arrepiente, ya Dios tiene preparado sus almas. Alma de muerte ha preparado. Dice que tiene preparado su arco. Alma de muerte ha preparado. Porque el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y dice que cavaron hoyo profundo y en ese mismo hoyo caerán porque su maldad será sobre su propia coronilla. Dando a entender que conforme a la impiedad del hombre, conforme a como el hombre le da la espalda a Dios, así mismo son también las consecuencias que trae consigo esto. O sea, lo que te estoy diciendo, que todos estos virus, todos esos acontecimientos son el mismo castigo que viene a consecuencia del pecado del hombre. Usted diría, ok, entonces esto lo envió Dios. Déjame decirte algo. Hay cosas que no sale directamente, porque no sale directamente de Dios, como que si yo te estoy pasando ahora mismo este móvil, toma, entrégaselo a ellos, o que se manifieste en ellos. Sin embargo, en el mismo pensamiento que se efectúa en el hombre conforme a la maldad, y que el pecado en ellos consumado está a la merced de un castigo, en ese mismo pensamiento inicuo que tiene el hombre para hacer algo que perjudique a la persona, y la persona viendo alejándose de Dios y cometiendo pecado, entonces eso mismo es utilizado como armas para castigarte. No sé si tú entiendes esto, y te voy a poner un caso hipotético. En un momento David dijo, voy a censar el pueblo porque quiero conocer el número. Es un pensamiento de hombre, una decisión de hombre. Cuando usted lo lee en el libro de Samuel se da cuenta. Se acerca a Joab y le dice, rey, señor mío, no haga tal cosa porque no agradará a Jehová. El pueblo ya había desobedecido. David ya había tomado la decisión de desobedecer. Como el pueblo ya había desobedecido y David también toma una decisión de contarlo, entonces Dios, por cuanto David contó el pueblo sin Dios haberle dado la orden, esa determinación de David tuvo que ver con una incitación del maligno. Ahora, esa incitación del maligno y la decisión de David, Dios mismo la utilizó para castigarlo a él y para castigar al pueblo que también se habían alejado de sus mandamientos. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes un plan, sea negativo o positivo, ese mismo plan que tú tienes, porque es algo humano, Dios lo va a utilizar o para bien o para mal tuyo propio. Cuando lo hace bien, lógicamente, no será en contra tuya. Ahora, cuando es mal y tú te estás desviando de los propósitos de Dios, no estás obedeciendo a lo que Él dice, eso mismo Dios lo utiliza para castigarte. Entonces, lo que te estoy diciendo es que la consecuencia de estos virus que están pasando y estas cosas, aunque viene por medio del hombre, es el medio, la arma que el mismo Dios utiliza para castigar a los impíos. Usted puede buscarlo en el libro de Salmo capítulo 7, verso 11 y 12 en adelante, que lo dice, que Dios está airado todos los días con el impío. Si no se arrepiente, porque Dios siempre presenta una salida. Dios siempre presenta una opción de misericordia.
Porque Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere que nosotros moramos. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo. Sin embargo, si tú has determinado vivir esa vida de sufrimiento, si tú has determinado darle la espalda a Dios, si tú has tomado la decisión de vivir en el error, entonces esa decisión es absoluta. Recuerda bien que Dios es un caballero y todo lo que Dios hizo, tanto los ángeles. Hay gente que pregunta, ¿por qué si Dios lo conoce todo? Satanás, que era Luzbel, pecó contra él y los ángeles y Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Lo que pasa es que todo lo que Dios hizo le dio libre albedrío. O sea que la decisión que tú tomes es absoluta. No es violentada ni por el diablo ni por Dios. Es una decisión que tú tomaste. Ahora esa decisión o va acorde a la voluntad de Dios o va en contra de ella. Y si va en contra de ella es porque tú le estás dando cabida a Satanás y legalidad en tu vida para que él haga en tu vida lo que él quiera. Porque tú mismo le entregaste esa autoridad. Entonces, cuando nosotros somos castigados o cuando el mundo es castigado por estos tipos de cosas, por la consecuencia de su mismo pecado, de sus mismos errores. Si usted investiga acerca de China, usted se da cuenta, idólatra. Hay muchos creyentes idólatras, sirven a Buda, son una nación cruel. Usted investiga el origen de esa nación pagana. Entonces, cada una de esas naciones, cada una de las cosas que ellos manifiestan, que es contrario a la voluntad de Dios, lógicamente Dios va a utilizar o buscar un medio para castigarlo. ¿Cuál es el método de Dios o la arma que Dios está utilizando ahora mismo para castigarlo? El coronavirus. Ay, ¿por qué otras naciones que no tienen que ver con ello también lo hacen? Porque si en China son idólatras, ¿verdad? Pero también en Alemania hay idolatría. Lógicamente es el mismo pecado en diferentes naciones y por el mismo pecado son castigados. Entonces todo el que está en los mismos pecados dándole la espalda de Dios está a la merced, es susceptible a que esas enfermedades también o esos virus puedan tocar su vida. Pero para el pueblo de Dios, para los creyentes, para los que aman a Dios, para los que no tienen una máscara, para los que no tienen un disfraz, más bien son diáfanos en su fe, en su creencia, en cuanto a lo que han profesado ser. Para estos creyentes hay protección. Lo dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que te estoy diciendo es que tendrás cobertura. Porque cuando tú estás bajo la sombra de algo, es porque hay algo superior que está cubriéndote del sol, cubriéndote de la maldad, cubriéndote del pecado, cubriéndote de la acechanza del enemigo. Entonces, estos tipos de castigo, consecuencia, no es para el pueblo de Dios. Yo no consigo entender o aceptar que alguien, un creyente, me diga a mí, no, porque eso es para todo. Eso no es para todo. Hay cosas que le pasan en el pío que no le puede acontecer al cristiano. Ahora, tenemos que revisar nuestra vida, en qué condición espiritual estamos viviendo. ¿Quién eres realmente en Dios? Porque si estás bajo la cobertura de Dios no te puede pasar estas cosas. Porque son consecuencias de pecado, vienen como armas preparadas de muerte para castigar al impío por su impiedad, por su maldad. Entonces, si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, si tú tienes a Jehová como castillo tuyo, si tú tienes a Jehová como tu esperanza en el quien vas a confiar, es imposible que tú puedas dudar, permitir que llegue la duda a tu vida y que esa duda abra una abertura en tu vida para que estas cosas lleguen a ti. No, es imposible. Hay una historia bíblica en el libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Allí usted sabe que el Señor utilizó plagas para castigar a Egipto, porque eran idólatras, eran perversos, y aparte de eso, de que eran perversos, tenían al pueblo de Dios escogido esclavizado, dándole maltrato, martirios. Entonces el Señor le dice a Moisés que iba a castigar a esta nación, que iba a castigar a Faraón y a su ejército por haber retenido al pueblo de Dios cuando ya Dios había dado la orden para que salgan. Y
Dios comienza a castigarlo por medio de las 7 plagas. Cuando usted lee y las señales que Dios hizo, como el granizo, como convertir el agua en sangre, como los piojos, como las ranas, como las ratas, y cada una de estas plagas y las enfermedades de los tumores que llegaron, usted se da cuenta que aunque el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto estaba siendo castigado, el pueblo de Israel estaba en Gosén, una tierra que le había cedido Faraón a José y para su familia, que no estaba muy distanciado de Egipto, más bien era parte de las tierras de Egipto. Y sin embargo, aunque en Egipto, que estaba ahí mismo, y que los judíos le servían a ellos, estaban en sus casas, estaban en sus palacios, estaban en lo más íntimo de ellos porque eran sus sirvientes, todo lo que lo castigó a ellos, sin embargo, no así a los judíos israelitas. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran pueblo escogido y tenían la cobertura de Dios, tenían el cuidado de Dios. Y aunque en Egipto toda el agua estaba convertida en sangre, en Gosén el agua estaba clara, estaba buena. Aunque en Egipto habían caído granizo, en Gosén no caían granizo. Aunque en Egipto había piojo, en Israel, en Gosén no había piojo para los israelitas. Entonces, si tú perteneces al linaje escogido de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás bajo la cobertura de Dios, es imposible que esta plaga pueda tocar tu morada, dice la Biblia. Es imposible que este virus pueda llegar a tu casa. Es imposible que pueda llegar a tu vida. Y si todavía tú estás predispuesto a que como le pasa al impío, también a mí me puede pasar, es necesario que te llene de fe y comience a arrepender y a decir, eso no me va a tocar. Y no andar como andan los impíos, porque ahora el impío anda con una mascarilla. Y bueno, ya ustedes conocen los saludos que se están dando ahora mismo. Por lo menos yo ya he logrado entender por qué los peloteros se saludan así, dándose una nalgadita. Ahora, por medio de este virus, lo he entendido, que en vez de estrecharse la mano se da una nalgadita. Otros se están saludando con los pies. Otros ya escuelas están cerradas. Grupos religiosos en otras naciones cerradas que no pueden convivir, no pueden estar juntos, por miedo a que se propague ese virus y lo pueda tocar a ellos también. Entonces vamos a estar la iglesia también en esta desesperación, en esta incertidumbre. Va a estar la iglesia también en esa desesperación, en esa falta de fe, en esa inseguridad. No, es imposible. Eso no puede estar pasando dentro del pueblo de Dios. Ahora, para el impío, es importante que tú entiendas que todavía no te ha llegado esto, que por eso es que te presentamos el Evangelio de Cristo. Por eso es que te hablamos de la protección de Dios, de la cobertura que trae consigo servirle a Dios. Porque es que a los hijos de Dios estas plagas no le pueden tocar, estos males no lo pueden llegar, no le pueden llegar. Por eso también hay muchos que tienen el Salmo 23. Jehová dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice David en el Salmo 27. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo, cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, David, como entendía que estaba bajo la protección de Dios, que el que lo había llamado fue Dios, que el que hablaba su vida cada día era Dios, él entendía que no podía ser derrotado de ningún enemigo. Él entendía que ninguna plaga podía tocar su morada. Él entendía que ningún castigo que le viene al impío podía llegar sobre su vida. Ahora, si tú como creyente estás en pecado, vives en el error, estás con careta, con disfraz, pues entonces cuando te llegue, y es bueno que el impío que está viendo ahora mismo este espacio, los que no son creyentes, entiendan que muchas veces, pero que a los cristianos les pasa, pero ¿cuál es la condición de vida espiritual que vive ese cristiano, ese creyente? Es que es imposible. Si tú eres hijo de Dios, no te puede llegar. Ahora, si tú estás en pecado, si tú te saliste de la cobertura de Dios porque estás viviendo una apariencia, entonces cuando te toca no es porque la protección de Dios no estaba contigo, es porque tú te saliste de ella. Pero el que está bajo la protección de Dios no le puede llegar a eso. Yo no acepto nada de eso en mi vida, ni en mis hijas, ni en mi familia.
los reprendo. En mi casa no puede llegar eso. Y estoy seguro, yo saludo a todo el mundo normal y si tengo que ir a China, voy a China. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la cobertura de Dios está sobre mí. Yo entiendo que Dios está a mi cuidado. Y si Jehová está conmigo, ¿de qué tengo yo que temer? ¿Ah? Si Jehová es mi pastor, como muchos también tienen en la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a corriente de agua me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Si Jehová es tu pastor, porque hay muchos, hasta el impío tiene esto, Eric, en su casa, este salmo. Pero es imposible que Jehová sea su pastor, es imposible. Porque si Jehová fuera su pastor, lógicamente estuviera sirviéndole a Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías que como ovejas todos se desviaron por su propio camino. En el Salmo capítulo 14 versos y capítulo 53 o 54 dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido. Para ver si había alguno que buscara a Dios, que hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Entonces es imposible que el Salmo 23 tenga legalidad sobre tu vida para que Dios te pastoree. ¿Ah? Entonces, por eso es que a veces somos ignorantes a muchas cosas. Porque no entendemos realmente lo que leemos o lo que está en la Biblia. Esto es para el creyente. El Salmo 23 para el creyente, para el Hijo de Dios. El Salmo 27 para el Hijo de Dios. El Salmo 91 para el Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si Dios nos llama, Él nos respalda. Si Dios te llama, Él no te va a dejar a la merced del enemigo ni a la merced de ninguna enfermedad. Estos son castigos, consecuencias del pecado del hombre. Y esto, y óigame bien lo que le estoy diciendo, esto es apenas el principio de dolores, conforme a lo que dice la Biblia. Apenas son principios de dolores. Porque van a seguir manifestándose cosas. Pero nosotros estaremos como los judíos en tierra de Gosén, confiados, seguros, tranquilos y protegidos bajo la cobertura de Dios. Porque Dios ha de cuidar lo suyo. Y ninguno de los suyos será tocado. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Y que estemos confiados en el Señor en medio de esta incertidumbre que está viviendo el mundo ahora mismo. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este tema poderoso acerca de la protección de Dios a los creyentes. Vamos a la pausa. El Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder te invitan a su gran campaña Toque de Queda en Vivienda para Cristo, a celebrarse los días 27, 28 y 29 de marzo a partir de las 7 p.m. en el parqueo del edificio 4 de la manzana 4685. 3 noches de liberación, salvación y sanidad. Calle Julio Genaro Campillo Pérez, antiguo Los Invasores de Vivienda. Ven por tu milagro. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, Visión de Águila. Bendecimos de manera especial a los que se conectan con nosotros. Bendecimos
a Jonathan Terrero, allá en Estados Unidos, bendiciones. También a María Vargas, a Félix Florán Matos, o Mato Florian, y a todos los que se conectan, Giselle García, también bendiciones a todos y gracias por continuar en este su espacio. Y cada jueves estar pendiente a lo que hacemos y a la palabra que traemos de parte del Señor. Estamos hablando acerca de la protección de Dios. La protección de Dios para aquellos que están bajo su cobertura, para aquellos que están bajo su cuidado. Cabe mencionar que cuando nosotros estamos al cuidado de alguien, esa persona es responsable de todo lo que tiene que ver con aquel que está cuidando. Por ejemplo, si usted deja un niño suyo cuidándolo con una niñera o nana, como dicen, lógicamente, si el niño se cae, ¿a quién usted va a llamar a colación para que, o a reclamarle que por qué se cayó el niño? O si el niño no comió o no está bañado, ¿a quién usted le va a reconvenir? Lógicamente, ¿a quién? A aquel el cual usted lo deja al cuidado. Entonces, eso pasa cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios. Él mismo se encarga de velar por nosotros. Él mismo se encarga de pelear por nosotros. De manera que cualquiera que se levante en contra nuestra, como dice su palabra, lo hará sin mí. Lo hará sin mí. ¿Ah? Y que ninguna alma forjada en contra nuestra prosperará. ¿Por qué? Porque es que somos propiedad suya, estamos bajo su cuidado. Y fue lo que en un momento Moisés le recordó al Señor. Cuando los israelitas salen de allá de Egipto, Moisés le dice, Señor, ¿y qué dirán las naciones si tú destruyes este pueblo ahora aquí en el desierto? Que lo sacaste para que mueran. Entonces, cuando Moisés le dice esa palabra al Señor, el Señor vuelve en sí. Porque quizá usted diría, y es que el Señor se le olvida, es que el Señor se equivoca, o el Señor... No, lo que pasa es que cuando hay un hombre que teme a Él, que le ama, y que le acuerda al Señor de sus propias misericordias, Dios se agrada en esto, y le hace cambiar de parecer. Que Moisés fue uno de los hombres que hizo a Dios cambiar de parecer en momento determinado, porque el pueblo pecó contra el Señor, tanto así, que en un momento el pueblo desobedeció a lo que Dios le dijo. El Señor le envió maná y le dijo que tomaran para un día solamente y que no guardaran. El pueblo comenzó a guardar peces, a guardar tanto así que le salía hasta por la nariz y muchos morían. En otro momento pecaron contra el Señor y aparecieron serpientes ardientes que lo estaban matando. O sea, plagas enviadas que lo estaban matando. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado de ellos mismos. También consecuencia del pecado de ellos fue que muchos, o la tercera generación, murió toda en el desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, todo pecado trae su consecuencia. Toda transgresión trae su debida retribución de castigo. Entonces, cuando el hombre no obedece a Dios, no se somete a los preceptos de Dios, a los estatutos que Dios ordena, violentando así los principios. Cuando usted de momento va en su carro y usted no ve las señales de tránsito o usted la ve y la desobedece, por ejemplo, pasa el semáforo en rojo, hay señalizaciones para que usted o se desvíe o vaya en recto por la derecha, y usted no toma eso en cuenta. ¿Qué pasa? Puede pasar aquí varias cosas. O puede chocar usted, o chocar a alguien, o un AME lo detiene, le pone multa o se le lleva o le quita el carro. ¿Ah? Puede morir también en ese trance de accidente. Hacer que otro... Hay muchas consecuencias, ¿pero por qué? Porque usted violentó las señales de tránsito, que son leyes. Cuando usted desobedece también a las leyes terrenales ordenadas por la Carta Magna, por los poderes que tienen que reñir o regir conforme a esos establecidos, ¿qué pasa? Usted o es preso, o lo meten preso, o tiene que pagar multas también, o muere a consecuencia de eso. Entonces, toda transgresión a las leyes trae consecuencias. Cuando usted transgrede las leyes de Dios, los estatutos y los mandamientos del Señor, eso trae como consecuencia de que peligre su vida,
de que venga castigo a las naciones, de que venga castigo a los individuos, a las vidas, porque es que estamos contradiciendo las leyes más absolutas. Estamos contradiciendo las leyes de vida, que son las palabras de Dios, los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cree usted que alguien que desobedezca lo que Dios ha establecido puede estar exento de el castigo que viene a la tierra, que dice la Biblia? Cuando usted lee en el libro de Mateo, capítulo 24, versos 7 en adelante, ¿qué dice? Que habrá pestes en diferentes lugares. ¿Ah? Y a lo largo de los tiempos hemos visto que se han desarrollado, se han manifestado pestes endémicas de un lugar y se vuelve una pandemia, porque se comienza a manifestar en otros lugares, se riega a otros países, pero es endémico de ese lugar. ¿Por qué? Porque habrá pestes en diferentes lugares, dice la Biblia, como consecuencia del pecado del hombre. Pero también es el mismo cumplimiento de lo profético, de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, que te acuerda nuevamente que Cristo viene, que te acuerda nuevamente que hay un juicio, que te acuerda nuevamente que hay una escapatoria ahora, para que estas cosas no lleguen a tu vida ni a tu familia. ¿Ah? Porque entonces estamos en incertidumbre, estamos desesperados, estamos angustiados por esto. Pero ¿cuál ha sido la decisión a tomar para que esto se detenga? Ninguna. En un momento David pecó también, el Señor envió un ángel y el ángel comenzó a matar gente. ¿Ah? Yo creo que fue cuando él contabilizó el pueblo. Comenzó a matar, mató como 20,000 hombres. Pero el Señor le puso a David a elegir entre 3 castigos, elige el que tú quieras. Le dijo, o mueren a espada, o envío hambre. Le puso a elegir ahí 3 castigos y David tuvo que decirle, mira, castígame tú porque el hombre no tiene misericordia. Y démosle gracias a Dios que son cosas permitidas por Dios y que no es un juicio hecho por el mismo hombre que te condene a muerte. Porque a veces hay aunque quizás no se ha encontrado todavía la cura de este virus, pero a veces hay curas a muchas cosas que vienen. Pero ¿y cuando ya hay una ley absoluta y radical de que ya determina tu muerte por haber transgredido una ley o haber violentado una ordenanza? Entonces es importante nosotros poner cobertura en nuestra vida y que esa cobertura sea sólida. Y esa cobertura no puede ser más poderosa que la cobertura que viene de parte del Señor. No puede ser más poderosa que la cobertura que viene de parte del Señor. Que te garantiza que aunque tú no tengas el mejor seguro social, porque a veces también es un problema, Eric, cuando usted viene un virus de eso y lo alcanza, pero usted no tiene ni siquiera un seguro social que le cubra bien para usted costear esa enfermedad. Es muy angustiador. De ninguna manera es satisfactorio. Porque tiene el virus y porque no tiene ni siquiera para poder costear esa enfermedad. A veces la gente está entre la espada y la pared, no haya que hacer. Y a veces esa es la desesperación más grande que tiene la gente. Porque hay cosas que hay otros que pueden combatirlo, pero hay otros que no. Cuando un virus de eso azota un pobre, es lamentable. Hay otros que quizás te duren más que tú porque tienen dinero para costear sus enfermedades. Tienen buenos médicos, buenos métodos que puedan controlar eso. Pero ¿y cuando todo eso llega a la vida del pobre? Sin fe, sin esperanza, sin posibilidades económicas ni espirituales. Porque, por ejemplo, mi esperanza es que Dios está conmigo, que Él es mi cobertura y que Él no me va a dejar, no me va a entregar en manos del maligno, que Él no va a permitir que estas cosas toquen mi vida ni mi familia. Esa es mi seguridad, esa es mi confianza. Pero ¿y cuál es la seguridad y la confianza de aquellos que están fuera de la cobertura de Dios? Es imposible. Y puede ser que usted porque hay gente que se mezclan. Como por ejemplo cuando Dios estaba castigando a los
judíos, hubo muchos de ellos que corrieron de donde estaban los judíos. Ay, ¿y por qué nosotros estamos siendo azotados con esa plaga allá y ustedes aquí no? Y ellos se inmiscuían dentro del ámbito de los judíos en Gosén, como escapando del juicio que les vino en Egipto, y sin embargo ni aún ahí escapaban, ni aún allá escapaban, porque era un juicio para los judíos. O sea, cuando el juicio de Dios viene sobre los impíos, no te escapa que tú seas chino, ni que seas dominicano, ni que seas italiano. Tú puedes ser de cualquier nación y el juicio es para los impíos. Está hablando en el ámbito universal, en el ámbito colectivo. No se escapa nadie. Cuando viene un castigo sobre los impíos, ustedes pueden ser de cualquier nación. ¿Ah? O sea, hay gente que dice, no, que yo no voy a... Despreocúpese que si ese castigo del coronavirus, aunque empezó en China, vino para el impío, le va a tocar en cualquier país donde usted esté. Le va a tocar porque fue al impío. Es un castigo para el impío. Entonces usted se puede cubrir de lo que sea. Usted se puede poner la mascarilla que se ponga. Los médicos le pueden recomendar la mascarilla más gruesa y segura. Y si usted como impío está destinado a que esto le llegue, te va a llegar, aunque te disfrace, aunque te ponga como astronauta, con la vestidura de astronauta, te va a llegar, porque es consecuencia del pecado, es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, es consecuencia de habernos alejado de la presencia del Señor. Es consecuencia de haber desobedecido a Dios y de no querer, porque hay gente que no le interesa ni siquiera escuchar acerca de Dios. Entonces, es lamentable, pero en estos momentos, ¿cuál sería la salida que tú tienes? Si todavía no hay un método que pueda controlar esto, ¿cuál es tu salida? Yo te pregunto, amigo que me está viendo, ¿cuál es la salida que tienes ahora mismo? Si todavía los científicos, los médicos no han podido encontrar la cura al coronavirus, ¿cuál es tu salida? ¿Cuál es tu escapatoria? Entonces la salida que te estamos presentando ahora a través de Visión de Águila, hoy, es Cristo. Es que esté bajo el abrigo del Altísimo. Es que esté bajo la sombra del Omnipotente. Es que esté cubierto bajo sus alas, como establece el Salmo 91. Que bajo sus alas estarás, con tu pluma se te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Ese es el seguro que tú necesitas. Esa es la cobertura que necesitamos para que en medio de la incertidumbre que vive el mundo, tú puedas tener paz. Por eso fue que Jesús les recordó a los discípulos en el capítulo 14, verso 27 del libro de San Juan. Le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Oye, esta palabra que Jesús dio es profética. A lo largo de los años, de los tiempos, van a seguir teniendo legalidad y van a seguir siendo poderosas. Oye, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El mundo está turbado. El mundo tiene miedo ahora mismo. El mundo tiene incertidumbre. No tiene paz por lo que está pasando. Pero la iglesia de Dios, óyeme bien lo que te estoy diciendo. La iglesia de Dios, la iglesia que tiene la cobertura de Dios, tiene que tener paz y tener seguridad en medio de la incertidumbre que vive el mundo ahora mismo. Así que tú te tienes que convertir ahora mismo como un fuelle espiritual, un avivador de fuego, un avivador de esperanza. Tú tienes que inyectar fe a aquellos que están en esa incertidumbre. Inyéctale fe y preséntale a Cristo como la salida. Porque lamentablemente es la única solución que tenemos ahora mismo. Es la única salida. Quizá haya muchos que digan, no, pero esto va a pasar. Porque el cristiano siempre vive metiendo miedo. Hay gente que ven esto como que nosotros siempre le metemos miedo. No, señores, no es nuestra intención. Es que todo está plasmado en la Biblia. Y si nosotros no hablamos esto, voy a decir lo que dijo Juan el Bautista,
Si nosotros no hablamos esto, las piedras hablarán por nosotros. Tenemos que decirlo para que tú entiendas que en medio de cualquier circunstancia que apeligre tu vida, Dios es la salida. Jesucristo es la salida. ¿Ah? Y es ahí donde se manifiesta cuáles son los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla. Porque cuánta gente no pone en cuestionamiento muchas veces la fe cristiana. Esta gente son fanáticos. Esta gente está sirviendo a un Dios que no se ve, que no se siente y que ni siquiera sabemos dónde está. Esta gente no tiene oficio. Esta gente lo que hablan son vacuencias. Lo he escuchado yo con mis oídos decir mucha gente. ¿Ah? Entonces ahí es donde se manifiesta quiénes son los hijos de Dios o los hijos de la luz y quiénes son los hijos de la tiniebla. Cuando en Israel había luz, dice la Biblia, que había una columna de nube de noche. ¿Sabe qué había para los egipcios? Oscuridad. Y cuando para Israel había claridad, para ellos había oscuridad. Y cuando para Israel había oscuridad, para ellos era claridad. De modo que no vieran el enemigo como presa fácil al pueblo para alcanzarlo y exterminarlo. Eso hace el Señor con nosotros. Cuando viene este tipo de cosas, Dios nos cubre, porque esa es la protección de Dios. Nos cubre de manera que el enemigo, las pestes, no nos puedan ver, no nos puedan alcanzar, y que nosotros estemos protegidos por Dios y estemos cubiertos por Él. Ahora mismo la cobertura de Dios para su pueblo en medio de esta incertidumbre es de protección. Ande, camine seguro. Dele la mano a lo que usted tenga, porque cuando yo veo ahí sí es verdad que te va a dar. Cuando yo veo un cristiano que no quiere ni que saludar al otro porque también está en lo mismo que el impío, digo, no te apures, sigue ahí. ¿Eh? Ahora es así que da la mano. ¿Cómo te está? El que por apuro te le tiende, así. Si tú como cristiano te pones también esa mojiganga por tu falta de fe y por no entender que la protección de Dios está sobre ti, prepárate. Porque ahí sí le está dando legalidad al enemigo para que estas cosas lleguen a tu vida. Esté confiado, esté seguro. Usted es hijo de Dios. Usted pertenece a Cristo. Esa cosa no es para usted. Eso no es para sus hijos. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 34? Hablando, que de hecho hay un himno. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitado. Señores, hay demasiada cosa en la Biblia. Hay demasiada cosa en la palabra de Dios. Demasiada palabra. Demasiadas profecías que tienen que ver con la protección de Dios para con nosotros. Que es para que nosotros estemos en todo tiempo, en cualquier circunstancia, gozoso en el Señor. Tranquilo, quieto, reposado en el Señor. Usted no ve que cuando el Señor le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, se levantó un fuerte viento recio y una inmensa ola quería hundir la barca. ¿Y cómo estaba Jesús? Durmiendo. Jesús mismo fue ejemplo de confianza. Mientras todos estaban desesperados y tirando todo para abajo y llamando al maestro, Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y ellos, Jesús, no va a hacer nada. Y Jesús con toda su calma durmiendo. Cuando él echó su pavita, entonces se despertó y le dijo, hombres de poca fe. Ay, le dijo, ustedes al mar, le dijo, callad. A la tormenta, obedece. Y todo se calmó. Y dice la Biblia que hubo gran bonanza. Es que bajo ninguna circunstancia el pueblo de Dios tiene que estar en desesperación. Bajo ninguna circunstancia el Hijo de Dios tiene que estar en incertidumbre. Bajo ninguna circunstancia el Hijo de Dios debe vivir en desesperación. Porque entonces cuando lo haces, sí le da entrada a esa cosa para que te castiguen a ti también. Porque la duda, la falta de fe, la desesperación, la incertidumbre, son aberturas para que lo que no está
designado para ti te llegue a ti. Entonces yo estoy confiado, yo digo, esto no me va a dar porque Dios está conmigo y esa es mi seguridad. Y nadie me mueve de ella ni nada. Y ando para todos lados, saludo a todo el mundo. Y de hecho, si tengo que visitar a alguien que tenga coronavirus, voy allá también. ¿Por qué entonces? Cuando la Biblia nos manda a orar por los enfermos, el Señor te dijo, ponte mascarilla, ponte guante, para que no te infectes también, porque entonces, cuéntame, Eric. Te dijo, ponte mascarilla, ponte guante y ve, ora por los enfermos. No, hermanito. No. Póngale la mano. Ore. Dele un abrazo hasta el que tiene a lepra. Abrácelo. Yo he abrazado gente enfermo. He abrazado gente moribundo, gente que anda en la calle. Hasta hediondo lo he abrazado, le he dado abrazo. ¿Sabe por qué? Pues es que nada, yo soy inmune a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte. No, porque Dios está conmigo. Y nada que nazca de una intención pura, conectado a lo espiritual, nada que nazca de esa intención va a ser en contra tuya. Más bien va a ser a favor y va a ser cobertura para tu vida. Así que medita en esta palabra y entiende que esto es consecuencia de pecado y es para el impío. Tú, hermano que me está viendo, amigo, si tú tienes incertidumbre, reprende esa malicia y métete en fe y comienza a andar en seguridad, en confianza, porque Dios es tu abrigo. Su sombra te cubre. Eres tu castillo, tu esperanza. Bajo su pluma, bajo sus alas estarás seguro. Así que Dios te bendiga. Hemos terminado por hoy. Así que mañana estará el evangelista Jorge Mella por acá. Y espero que estas palabras te hayan bendecido y hayan fortalecido tu fe en el Señor. Así que nos vemos el próximo jueves. Shalom. Comparte esta transmisión para que otros sean bendecidos. Nos vemos el jueves. Telecanal